en un recóndito rincón de la Sierra de Guadalajara, en el pequeño pueblo de Santa Lucía del Valle, vivía Isabel, una joven que acababa de cumplir 18 años. Su celebración fue sencilla, rodeada de amigos y familiares en la plaza del pueblo, entre aromas a pan recién horneado y la brisa fresca que bajaba de las montañas. Su familia, de raíces profundas y costumbres humildes, siempre la apoyó. Su madre, Carmen, profesora de literatura en la escuela local, y su padre, don Miguel, entrenador de fútbol en el instituto, eran el pilar de su vida. Isabel era hija única, un detalle que la hacía sentir especial, aunque a veces la soledad la envolvía como un manto. Desde la adolescencia, había sentido una fascinación particular por los animales, sobre todo por los perros. Todo empezó cuando, en una vieja televisión de tubo, vio un documental sobre la relación casi mística entre los pastores españoles y sus perros en los pueblos de Extremadura. Esa conexión la atrapó y soñaba con tener un perro grande, regio y fiel. Una mañana de primavera, sus padres la llevaron a un refugio cerca de la ciudad de Jalisco. Entre los cachorros, apareció un mastín español de pelaje blanco perlado, con ojos color avellana y un porte majestuoso que parecía sacado de un cuadro de Velázquez. Se llamaba León, como el rey de la selva, aunque en realidad era más un noble guardián que un animal feroz. Isabel, vestida con un vestido de algodón blanco con delicados bordados azules, sandalias de cuero y el pelo recogido en una trenza suelta, sintió una conexión inmediata. León olfateó sus manos y movió la cola con una mezcla de curiosidad y afecto. Desde ese instante, se volvieron inseparables. Los días con León estaban llenos de magia. Por las tardes, se sentaban en el porche de la casa, donde el aroma de la tierra mojada y la madera quemada llenaban el aire. León apoyaba su cabeza en el regazo de Isabel, quien acariciaba su pelaje suave y espeso, mientras el sol se colaba entre las hojas de los olmos. León aprendió rápido a obedecer, pero lo más sorprendente era cómo parecía comprender cada sentimiento de Isabel, como si leyera sus pensamientos en silencio. En las noches, cuando la joven se sentía triste, León se acercaba sin hacer ruido y rozaba su mano con el hocico, una caricia silenciosa que la reconfortaba. Una tarde de otoño, Isabel salió a pasear con León por el sendero que bordeaba el río que atravesaba Santa Lucía. Llevaba un vestido azul celeste con bordados en plata, un par de pendientes de plata que le había regalado su madre y sandalias de cuero trenzado. El aire olía a hojas secas y tierra húmeda, y el cielo tenía ese tono dorado que solo se ve en los atardeceres de la sierra. León corría a su lado con paso firme, cuando de repente se detuvo. Se irguió, mirando fijamente hacia la otra orilla, donde una elegante galga blanca paseaba con su dueño. Los músculos de León se tensaron y, sin previo aviso, salió disparado hacia ella. «León, espera», gritó Isabel, pero su voz se perdió entre el susurro del viento. Corrió tras él, resbalando en el barro y casi cayendo, hasta que finalmente León se paró y la miró, agitado. Había algo extraño en su mirada, una mezcla de confusión y culpa que Isabel no supo entender. Aquella noche, mientras se cambiaba para dormir, vestida con un camisón de algodón blanco bordado con pequeñas flores y con el cabello aún húmedo de la ducha, León se tumbó a los pies de su cama. Ella encendió una luz tenue y comenzó a acariciar su lomo, pero notó que él temblaba, no de frío, sino como si algo profundo estuviera ocurriendo. La mirada de León se volvió intensa, casi humana, y en ese instante Isabel sintió que él sabía cosas que ella misma ignoraba. La noche se hizo larga, llena de un silencio cargado de emociones que retumbaban en su pecho. Al amanecer, León la esperaba despierto, sentado a un lado de la cama, con los ojos fijos en los de Isabel, quien, al descubrir que su camisón se había deslizado dejando al descubierto uno de sus hombros, sintió un rubor inesperado. La conexión entre ellos se había transformado en algo nuevo, algo que ni Isabel podía definir, pero que sabía que marcaría su destino para siempre. Y mientras el sol se alzaba sobre las montañas, un secreto dormía en los ojos de León, un misterio que estaba a punto de despertar y cambiarlo todo en Santa Lucía del Valle. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa en Santa Lucía del Valle. Isabel intentaba retomar su rutina entre libros y tareas, pero la presencia de León se sentía más intensa, casi palpable en cada rincón de la casa. Él ya no era solo un perro, sino un guardián silencioso que parecía leer sus pensamientos sin necesidad de palabras. Una tarde, mientras Isabel se preparaba para salir sola al campo, eligió con cuidado un vestido lila de algodón fino, con mangas largas rematadas en encaje delicado y un cinturón estrecho que marcaba suavemente su cintura.
Sus pies calzaban unas pantuflas de lana color beige, y su cabello, suelto, caía en ondas naturales que rozaban sus hombros. Sobre su cuello pendía una pequeña medalla de plata con la imagen de una luna, regalo de su abuela, que parecía añadir un aire de misterio a su figura. El león la acompañó, caminando con paso tranquilo y majestuoso, dejando huellas profundas sobre el camino polvoriento de la barranca. El viento fresco movía las hojas secas y los árboles susurraban secretos antiguos. Isabel extendió una manta sobre la tierra, se sentó y dejó que León se tumbara a su lado, su cuerpo cálido rozando el suyo. Sin mediar palabra, León se levantó, se acercó y rodeó con su cuerpo el de Isabel, como si quisiera protegerla del frío que ya comenzaba a calar en los huesos. Ella apoyó la cabeza en su lomo y cerró los ojos, sintiendo el latido constante de su corazón, tan fuerte y profundo que parecía sincronizarse con el suyo. De repente, sintió sus patas apoyarse suavemente a cada lado de su cintura, y un cosquilleo recorrió su espalda hasta la nuca. Su piel se erizó cuando el hocico de León rozó la tela de su vestido justo en la parte baja de la espalda, donde una pequeña abertura dejaba entrever un poco de piel. Isabel susurró su nombre, con la voz apenas audible. León la miró, profundo, como si preguntara en silencio, ¿estás segura? Ella no supo qué responder, un nudo de miedo y deseo se enredaba dentro de ella. Se apartó lentamente, no por rechazo, sino por temor a lo desconocido. Regresaron a casa en un silencio pesado que parecía llenar cada espacio. Isabel se cambió y se refugió en la sala, donde León ya esperaba frente al fuego de la chimenea, su pelaje iluminado por el resplandor anaranjado. Se sentó junto a él y acarició su lomo, notando que esta vez no había tensión, solo una calma extraña que dolía. No puedo seguir así, le confesó en voz baja, sin mirarlo. León giró la cabeza y apoyó su hocico en su rodilla, un gesto de comprensión y paciencia que solo aumentó la confusión en Isabel. El crepitar del fuego y el viento que golpeaba las ventanas fueron los únicos sonidos esa noche, mientras ella luchaba con sentimientos que no sabía nombrar. Al despertar, la luz del sol se colaba entre las cortinas de encaje y León dormía a su lado, su respiración acompasada y cálida. Isabel notó cómo el camisón blanco se había deslizado, dejando un hombro descubierto, y sintió nuevamente ese rubor que no podía explicar, pero la calma era solo una apariencia. En el fondo, algo estaba cambiando, algo que ni Isabel ni León podían controlar, porque en las sombras del pueblo, una presencia observaba, esperando el momento para intervenir. Y esa presencia no era humana. El aire frío de diciembre traía consigo un secreto que pondría a prueba la lealtad, el amor y los límites entre lo humano y lo salvaje, y mientras Isabel acariciaba a León, sin saberlo, el verdadero misterio comenzaba a despertar. Aquella mañana gris de diciembre, el pueblo de Santa Lucía del Valle despertó envuelto en una neblina espesa que parecía envolverlo en un susurro antiguo. Isabel decidió salir a caminar con León por la antigua senda que serpenteaba entre los nopales y encinos al borde de la barranca. Se vistió con un vestido largo de lana azul oscuro, ceñido a la cintura por un cinturón de cuero trenzado, y una capa bordada con motivos indígenas cubría sus hombros. Botas altas de gamuza marrón completaban su atuendo, ideal para el frío seco que calaba en la piel. León caminaba a su lado, con ese porte noble y silencioso que hacía que pareciera más un guardián que un simple perro. El camino estaba cubierto de hojas secas, y el crujir bajo sus pasos era el único sonido que rompía el silencio. Al llegar a una explanada rodeada de nopales, Isabel extendió una manta y se sentó. León se tumbó junto a ella, su cuerpo cálido rozando el suyo, mientras el cielo comenzaba a cubrirse de nubes plomizas. El viento, frío y cortante, se colaba bajo la capa, y ella se abrazó para protegerse. León se levantó de repente y, con un movimiento lento y medido, se acercó para rodearla con su cuerpo, como si quisiera resguardarla del frío y de algo más invisible. Isabel apoyó la cabeza en su lomo, cerrando los ojos para dejarse llevar por la sensación de protección y calma que emanaba de él, pero entonces, una nueva sensación la sorprendió. Las patas de León se apoyaron suavemente a ambos lados de su cintura, y su hocico rozó la parte baja de su espalda, justo donde el vestido tenía una pequeña abertura. Un cosquilleo recorrió su cuerpo, desde la nuca hasta las piernas, y un suspiro escapó de sus labios. León, susurró con voz temblorosa. El mastín la miró con una intensidad que parecía traspasar el tiempo y el espacio, como si le preguntara si estaba lista para lo que estaba por venir. Isabel no supo qué responder, solo sintió un torbellino de emociones que la paralizó. Sin romper el contacto, él se acomodó a su lado, apoyando el lomo contra sus piernas.
Era un gesto de cercanía, pero también de misterio, como si entre los dos se hubiera abierto una puerta invisible hacia algo prohibido. De regreso en casa, la atmósfera era densa, cargada de silencios incómodos y miradas que evitaban cruzarse. Isabel se cambió rápidamente y se refugió en la sala, donde León ya la esperaba frente a la chimenea. Se sentó junto a él y comenzó a acariciar su pelaje, sintiendo como la calma que emanaba de él también le envolvía, pero con un dejo de tristeza. No sé qué está pasando, confesó, la voz quebrada. No sé si es miedo o deseo, pero siento que estamos en un límite que no consigo entender. León, con la cabeza apoyada en su rodilla, pareció escucharla con una paciencia infinita, sin juzgar, solo acompañándola en su tormenta interior. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba y el viento golpeaba las ventanas, Isabel no pudo dormir. La imagen de León, con esos ojos que parecían guardar secretos antiguos, se repetía en su mente, despertando preguntas que la inquietaban y la fascinaban a partes iguales, y en la oscuridad, cuando el silencio era absoluto, un susurro lejano recorrió la casa, como un aviso de que el destino de Isabel y León estaba a punto de cambiar para siempre, porque en Santa Lucía del Valle, no todo era lo que parecía, y algunas sombras, más antiguas que el tiempo, comenzaron a moverse entre los árboles. El misterio apenas empezaba. La neblina persistía aquella tarde plomiza en Santa Lucía del Valle, mientras Isabel se preparaba para enfrentar una nueva realidad que se colaba entre sus pensamientos. Decidió vestirse con un vestido blanco de lino, ligero y con bordados sutiles que parecían flotar sobre la tela, y en sus pies calzó unos calcetines gruesos de lana que subían hasta la rodilla. Su cabello, aún húmedo por la ducha, estaba trenzado de forma descuidada, dejando caer algunos mechones sobre su hombro izquierdo. Alrededor del cuello, colgaba ese amuleto en forma de media luna que su abuela le había regalado, un talismán cargado de historias y misterios. Encendió el antiguo tocadiscos que su padre guardaba en la sala y dejó que la música instrumental llenara la casa con notas suaves y melancólicas. Se sentó en el sofá, envuelta en una manta fina, con una taza de té caliente en las manos. León yacía estirado en la alfombra, pero sus ojos no se apartaban de ella, como si guardara un secreto que estaba a punto de revelar. ¿Quieres venir conmigo?, le murmuró con voz baja, casi temblorosa, como si temiera que el viento se lo arrebatara. León se levantó lentamente, caminó hacia ella con elegancia y se sentó a su lado, apoyando la cabeza sobre su muslo con una suavidad que hizo que un escalofrío recorriera su piel. Isabel comenzó a acariciar su pelaje con lentitud, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo y el ritmo pausado de su respiración. Cerró los ojos, dejándose llevar por esa conexión que ya no era solo física, sino algo mucho más profundo y primitivo. Cuando los abrió, encontró en la mirada de León algo que no podía explicar. No era un simple animal, sino un ser que parecía contener un alma antigua, esperando liberarse. Un cosquilleo recorrió su espalda y su piel se erizó cuando el hocico del mastín rozó su hombro desnudo, apenas cubierto por el tirante caído del vestido. El calor que irradiaba era intenso, envolvente, como una niebla que la envolvía sin dejar espacio para la razón. Intentó hablar, pero su voz se perdió en el silencio. No cruzaron la línea invisible que separaba lo permitido de lo prohibido, pero estuvieron a un suspiro de hacerlo. Isabel sabía que si se entregaba a ese instante, no habría vuelta atrás. De repente, se levantó de golpe, temblando. León no se movió, solo la miró con una comprensión que la dejó sin palabras. Como si entendiera la batalla interna que libraba, se refugió en el baño, lavó su rostro con agua fría y se miró en el espejo. No era la niña del pueblo que había partido hacía años, sino una mujer atrapada en el borde de un abismo que no sabía cómo cruzar. Esa noche, dejó su cama y puso un colchón en la sala, cerca de la chimenea. Se arropó hasta el cuello mientras León se tumbaba a 1 metro de distancia, sin acercarse, pero con una presencia tan intensa que no necesitaba contacto físico para sentirlo cerca. Mientras las llamas danzaban en la oscuridad, Isabel supo que el silencio entre ellos no era vacío. Era deseo contenido, una promesa de algo más grande que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar, y en el viento que aullaba fuera de la casa, parecía escucharse una voz antigua, un llamado que solo ellos podían oír. El secreto de León estaba despertando, y con él, un destino que ni Isabel ni Santa Lucía del Valle podrían escapar. Cuando la primavera finalmente llegó a Santa Lucía del Valle, el paisaje cambió por completo. Los campos se cubrieron de flores silvestres y un aroma fresco a tierra húmeda y hierba nueva envolvía el aire. Pero dentro de Isabel, una tormenta invisible no daba tregua.
La carta de aceptación a la Universidad de Guadalajara había llegado hacía semanas, y aunque era un logro esperado por todos, para ella era un recordatorio doloroso de lo que tendría que dejar atrás. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a caer tras las colinas, Isabel se vistió con un vestido largo de gasa color jade, suelto y delicado, con tirantes finos que dejaban al descubierto su espalda ligeramente bronceada. Calzó unas sandalias planas de cuero marrón y colgó en su cuello el amuleto de la luna que nunca se quitaba. Su cabello, suelto y al viento, parecía bailar con cada brisa que atravesaba el campo. Salieron juntos al sendero de piedras que serpenteaban más allá del río, entre magueyes y nopales. León caminaba a su lado, pero su paso era lento, casi apagado, y sus ojos, normalmente brillantes, parecían reflejar una tristeza profunda. «Me voy», le dijo Isabel sin mirarlo. «No puedo quedarme aquí para siempre». León se detuvo, sentado en la tierra, y sus orejas se movieron apenas, como si escuchara cada palabra con atención. «Pero tampoco puedo llevarte conmigo», continuó ella, la voz quebrada por la emoción. El viento soplaba fuerte, haciendo que el pelaje de León ondeara como una bandera. Isabel se arrodilló frente a él y apoyó su frente contra la suya, cerrando los ojos para contener las lágrimas. «Eres parte de mí», susurró, «pero este mundo no está hecho para lo que somos». León gimió suavemente y buscó su mejilla con el hocico, sus ojos brillantes y húmedos atravesándola como si entendiera todo sin necesidad de palabras. Permanecieron así durante largo tiempo, hasta que el sol comenzó a hundirse en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y violetas. Caminando de regreso en silencio, la sensación de despedida pesaba en cada paso. Al llegar a casa, Isabel se sentó en el porche mientras León se tumbaba a su lado. Sus padres preparaban la cena adentro, ajenos a la melancolía que colmaba el aire. «Mañana me voy», le dijo por última vez al mastín. «No sé si alguna vez regresaré». León no respondió, solo bajó la cabeza y la apoyó suavemente en su pierna, entregándole su calor y su adiós. Esa noche, Isabel se acostó con un camisón blanco de seda, sus pies desnudos sobre la colcha bordada por su abuela. León, sin que ella lo llamara, subió a la cama y se acurrucó a su lado, su cuerpo temblando apenas. En la oscuridad, mientras acariciaba su lomo, Isabel sintió cada respiración, cada músculo, cada suspiro. No lloró, era un silencio lleno de memorias y promesas no dichas, deseando que el tiempo se detuviera para siempre. A la mañana siguiente, mientras sus padres cargaban el coche para el viaje, León permanecía firme junto al portón, inmóvil, observándola con una mirada que parecía contener siglos de lealtad. Isabel se acercó, lo abrazó una última vez y sintió su frente apoyada contra su pecho. Entonces, sí, las lágrimas brotaron con fuerza. «Nunca desaparecerás de mí», le susurró, «aunque el mundo entero quiera que te olvide». Desde la ventanilla del coche, vio como la silueta de León se recortaba contra los árboles en flor. No corrió tras ellos, solo quedó allí, como si supiera que aquel no era un adiós definitivo. Ahora, semanas después, Isabel escribía desde la residencia universitaria. Sus días estaban llenos de clases y rostros nuevos, pero cada noche cerraba los ojos y lo veía, su calor, su silencio, su presencia, y a veces soñaba con él, no como un perro, sino como algo más, algo que esperaba, algo que prometió volver. Pero la pregunta que la atormentaba era una sola: ¿lo reconocería cuando regresara?